Le agradecemos mucho estos minutos al doctor Félix Lonigro, quien es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Doctor Lonigro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Doctor Lonigro, ¿me escucha? Buen día. Doctor Félix Lonigro, ¿me escucha o no? No, se ha cortado el doctor Félix Lonigro, con quien queríamos dialogar sobre este tema, porque no deja de sorprendernos. Es cierto que el doctor Horacio Rosati ya ha escrito sobre cuestiones vinculadas a esto, pero no deja de llamar la atención. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias. No sé si me escucha bien. Perfectamente, gracias por atendernos, doctor Lonigro. Le consulto brevemente sobre esta cuestión. Si la verdad, esto de la cuestión de la dolarización, de lo que se propone por un lado, ¿esto en realidad tiene andamiaje legal? ¿Puede llegar a tener andamiaje legal? Mire, usted recién comentaba las manifestaciones de Rosati en este sentido. Yo no estoy de acuerdo con él. En primer lugar, que se haya alargado a hablar del tema, porque no hay que olvidarse que él el día de mañana, y no sería eso yo, porque mi ley es el que más votos ha sacado, podría llegar a la presidencia, podría dolarizar, podría salir una ley, podría ser tachada de inconstitucional, se podría hacer algún partido judicial y la Corte podría intervenir. Bueno, Rosati ya ha dado su opinión. Yo, si fuera abogado de quien inicia la acción, intentaría recusarlo. Esto es polémico, algunos dicen no, pero bueno, Rosati tiene escrito sobre el tema. Sí, bueno, pero el hecho de que tenga escrito no significa que... Una cosa es escribir un manual, otra cosa es decirlo públicamente, como lo hizo en 2 oportunidades, y hay una nota al país, y lo hizo acá en Argentina también en una conferencia que dio. Es decir, se ha pronunciado mucho sobre el tema, cosa que me llama la atención. Pero dejemos de lado eso. La cuestión es si para dolarizar es necesario modificar la Constitución. Mire, yo les comento lo siguiente. En la Constitución Nacional hay 3 disposiciones vinculadas con el tema de la moneda, que están en el artículo 75, es un artículo largo, tiene varios incisos, en el cual se establece que el Congreso tiene facultades, potestades. Una de ellas, la de crear un banco con facultad de emitir moneda. Otra de ellas, la facultad de acuñar moneda, fijar su valor. Y otra de ellas, la de defender el valor de la moneda. Entonces, Rosati dice, mire, si nosotros tenemos $1, yo no puedo emitirlo, dice él. Si nosotros tenemos $1, yo no puedo defender el valor del dólar. Por lo tanto, no puedo cumplir con aquello que establece la Constitución. Yo lo que no coincido con Rosati, a quien le tengo un enorme respeto intelectual o académico. ¿Pero por qué? Porque la facultad, si usted mira las atribuciones del Congreso, si usted mira la Constitución en la sección correspondiente al Congreso, va a ver que el título dice atribuciones del Congreso. Y las atribuciones son facultades. Las facultades son derechos, poderes, pero no mandatos imperativos. Porque si yo entendiera que todo lo que el Congreso tiene como potestad es una obligación, entonces tendría que entender que, por ejemplo, si tiene la facultad de declarar el estado de sitio donde hay una conmoción interna, entonces necesariamente al haber una conmoción interna tendría que declarar el estado de sitio. No es así. Si tuviera la facultad del Congreso, supongamos, acordar subsidios a las provincias que lo necesitan, bueno, perfecto, pero no quiere decir que necesariamente tenga que hacerlo. Entonces, en este caso yo interpreto que como son potestades del Congreso, el Congreso puede emitir moneda, puede crear un banco que emita moneda y en ese caso defender su valor, pero también puede decidir que haya otra. Claro. Como pasó cuando se sancionó la Constitución. En 1853 no teníamos moneda en la Argentina y circulaban libras esterlinas, pesetas, pesos chilenos, pesos bolivianos, y la Corte lo avalaba. De manera que es una discusión muy académica, muy doctrinaria, ¿no? Pero y están las distintas posturas entre mis colegas mismos. Están quienes opinan de una manera y quienes opinan de otra. Yo en lo particular digo, si el Congreso de la Nación tiene que defender el valor de la moneda y eso es un mandato imperativo, hay que someter a juicio de responsabilidad en los últimos 50 años a todos los gobernantes. Claro. La moneda no ha parado de
deteriorarse y devaluarse, ¿no? Claro, claro. Hasta las mismas medidas, hasta las actuales medidas que tienden con la emisión misma a depreciar la moneda. Digo, hasta en eso uno podría llegar a entender que está hablando que el Ejecutivo deprecia el valor de la moneda y no la cuida. ¿Cree que con esto que se está dando, digo, no quiero entrometerlo en una definición política expresa, pero en caso de obtener la victoria Milei, ¿no estaríamos yendo hacia un parlamentarismo? Digo, el Parlamento hoy como está conformado y cómo se va a conformar, ¿estaría teniendo un poder como nunca lo ha tenido por sobre el presidente? Mire, el hecho de que el Congreso no tenga mayoría, a ver, lo reformulo, el hecho de que el presidente no tenga mayorías en el Congreso, sí, no necesariamente significa que pasemos a un sistema parlamentario. Nosotros siempre decimos esto, las características de un sistema parlamentario es que, por ejemplo, hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno que son dos personas distintas, que la gente en un sistema parlamentario elige solo a los parlamentarios y no al Ejecutivo, mientras que en un sistema presidencialista sí. No quiere decir que tenga más o menos poder el Congreso que el sistema sea parlamentario o presidencialista. Yo le diría que no, que sigue existiendo un sistema presidencialista con un Congreso que no tiene mayoría, o mejor dicho, con un oficialismo que no tiene mayoría en el Congreso y que tiene que pactar. En esa necesidad de pactar, de acordar, ese Congreso pasaría a ser más parecido a un Parlamento europeo que se lo tiene que pasar acordando, ¿no? No es que cambie el sistema, que por otro lado para que cambie el sistema parlamentario hay que modificar la Constitución, pero sí es cierto que la ciudadanía se va a encontrar con un poder ejecutivo más limitado en ese sentido. La pregunta es si Milei con su personalidad lo soporta eso, ¿no? En el caso de que sea presidente. Claro, pero esa no es la base del constitucionalismo, esto es lo último, el límite al propio poder. Sí, pero el Congreso de la Nación, con mayoría o sin mayoría, es decir, el oficialismo con o sin mayoría en el Congreso, no le quita atribuciones al Congreso, que justamente porque la gente decida que haya mayorías oficialistas en el Congreso y se desdibuje el sentido de control, no quiere decir que el sistema deje de ser presidencialista. O sea, en un sistema presidencialista podemos tener un Congreso más controlador porque tiene más oposición o menos controlador porque tiene más oficialismo. Pero las características del sistema presidencialista no se cambian por eso. Sí se cambian si decidiéramos que, por ejemplo, el presidente de la nación y el jefe de gobierno y el jefe de Estado sean personas distintas. O sí se cambiaría si la Constitución estableciera que, bueno, de ahora en adelante no se elige más al presidente. Se eligen parlamentarios y los parlamentarios eligen al presidente, como está pasando en España, que no se ponen de acuerdo quién va a ser el presidente del gobierno español. Insisto, no se trata del juego de mayorías o minorías lo que cambia el sistema del gobierno. Sí es bueno que el Congreso tenga poder de control, pero es la gente la que eso lo determina cuando va cambiando la composición del Congreso a medida que hay elecciones cada 2 años. No creo que la gente lo haga voluntariamente, porque no creo que muchos entiendan esto, pero bueno, de acuerdo a la voluntad popular y cómo se va manifestando, la gente va modificando la composición, ¿no? de mayorías y minorías en el Parlamento. ¿Es un momento único, particular en estos 40 años o no? Sí. Es un momento muy particular. Creo que tiene un fin de era, no sé si 40, los últimos 20 años por lo menos. Hay un movimiento que ha capeado en la Argentina, que empieza a ver su finalidad, que empieza a ver su fin, aún cuando ganara Massa. Porque Massa es el grano que tiene el oficialismo y me parece que Massa desde adentro también terminaría con el kirchnerismo, a la larga. Después que uno esté de acuerdo o no con la personalidad, con las ideas cambiantes de Massa, de acuerdo a la oportunidad o la conveniencia, es otra cosa. Pero creo que Massa es lo que desde adentro terminaría con el kirchnerismo, del mismo modo que si viene Milei o si gana Patricia Bullrich, ¿no? Sí, un cambio de era que no cabe duda que vamos a entrar a vivir todos a partir del 10 de diciembre. Félix Lo Negro, le agradezco muchos 2 minutos, gracias, muy amable. Un gran abrazo, gracias.
Félix Lonigro, un abogado constitucionalista de mucho prestigio, docente de la Universidad de Buenos Aires, en contacto con nosotros.